Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Local. Esta noche, una noche media particular, porque el programa lo vamos a dividir en dos partes. En una vamos a analizar la perspectiva de un estudiante en economía de nuestra realidad económica. Para ello tenemos invitados en una primera parte y una segunda parte donde vamos a analizar junto con directivos de la agencia Córdoba Innovar, eh, eh, para ver su experiencia y qué es lo que puede ofrecer y qué puede contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. Luego de los siguientes auspicios. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Hugo? Muy buenas noches. Y como hacías referencia en la presentación del programa, es interesante conocer la opinión de quienes están por graduarse. ¿Por qué eligieron estudiar la licenciatura en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Hay un caso particular de uno de quienes nos visitan en este programa, Así es. porque no es argentino, ha venido a estudiar a la universidad. Bueno, una gama de posibilidades de conocer detalles, cómo ven ellos la realidad económica, qué les parece la Universidad de Río Cuarto, La su oferta. expectativa que tienen, Claro. no solamente sobre el futuro de nuestra economía, sino la personal también. Bueno, vamos a hablar con ellos entonces. Lo Así vamos a es. presentar como es habitual en el programa a Esteban Gómez, estudiante avanzado de Ciencias Económicas, y a Pedro Bárbaro, que también es estudiante avanzado en Ciencias Económicas. Buenas noches y muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches. Mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Son alumnos, nos vemos cotidianamente, pero bueno, acá estamos en distintos roles, ¿no? Sí, sí, sí. No es Este, fácil pararse acá. no, La no. Pero primera vez que nos toca. no es un examen, así que es una charla, un diálogo, Sí. diríamos. Así Es que para contar la experiencia, ¿eh? En este caso me gustaría conocer, o que digan cada uno de ustedes, por qué eligieron la carrera de la licenciatura en Economía. Bueno, Esteban. yo crecí en un ambiente de alguna manera financiero por el trabajo de mi papá. Mi papá es un empleado bancario allá en Colombia. Y mi mamá ha sido siempre una emprendedora, digamos. Esos dos roles como que me llevaron a vincularme con negocios, con la actividad económica y de alguna manera terminé decantando en esta licenciatura. Después, bueno, fueron otras circunstancias las que me terminaron trayendo acá a Río Cuarto y a la Argentina a estudiar, ¿Y por qué te pero viniste a básicamente Argentina? las intenciones eran esas. Lo que viví de mi infancia por mi padre y mi madre que me vincularon con la economía. ¿Y por qué viniste a Río Cuarto específicamente? Bueno, en Colombia estaban de alguna manera las cosas dadas para que yo pudiera estudiar allá, pero el imaginarme el día a día cotidiano de como estudiante, de tener traslados muy largos hacia la universidad por la zona en la que vivía, estaba la posibilidad de venir por un conocido de la familia, con quien se hizo el contacto y bueno, era también una decisión política de poder venir a ser parte de la educación pública, que allá en Colombia es hay mucha menor oferta en ese sentido. Ujú. En el caso particular tuyo, Pedro. Bueno, en el caso mío, yo tengo mi mamá que es docente, es licenciada en economía también, y bueno, desde chico estaba influenciado, andaba Influenciado. en el tema, y bueno, de parte de mi papá es un comerciante, y bueno, y en el momento cuando tuve que decidir qué estudiar, me planteé la pregunta de decir, bueno, a mí en lo personal me interesa el comercio y digo, bueno, qué mejor dedicarme a ese rubro teniendo buena herramienta para tomar decisiones de esa índole. Entonces, bueno, estaban las tres carreras, administración, contador y economía, y digo, bueno, o sea, hice los primeros 2 años y ahí fue eligiendo las materias que más me gustaban y me sentí más cómodo en la licenciatura en economía. Por eso es que decidí economía. ya Y están próximos a recibirse, digamos, le faltan pocas materias, digamos. Sí, sí, ya de alguna manera se ve la luz al final del túnel. No sabemos bien en qué momento puntual, pero ya es un hecho que nos vamos a recibir. Sí. esperemos que no haya derrumbes. No, 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 no. no, ya está. Bueno, ¿y qué expectativa tienen en el futuro? En trabajar en la faz privada, en la faz pública, en las empresas familiares, volver a Colombia, quedarte acá, porque sos chef también vos. Sí, sí, bueno, desde el momento en que llegué tuve que también vincularme laboralmente para poder llevar a cabo mis estudios, digamos, había que subsistir.
Entonces tenía una formación en gastronomía porque, bueno, el emprendimiento de mi madre ha sido vinculado con la gastronomía y yo en el colegio tenía una formación como para tener algunas herramientas al momento de salir del colegio, que era de gastronomía. Entonces cuando llegué automáticamente me vinculé con el rubro y desde el 2015 hasta ahora siempre he estado trabajando a la par que voy estudiando en gastronomía. Y las expectativas, siempre he fijado como prioritario la parte educativa por sobre la parte laboral. Me gusta mucho la parte académica y me gustaría poder seguir avanzando en lo académico, en lo que respecta a la carrera. Me gustaría hacer una maestría y bueno, ahí ya ver qué posibilidades laborales en cuanto a lo privado o a lo público pueden llegar a surgir. Pero a priori, a mediano plazo, me gustaría seguir avanzando en la academia y poder tener un mayor grado de formación, una maestría. ¿Y proyectándote hacia Colombia o proyectándote desde Río, desde Argentina? Claro, desde y desde Río, el hecho de haber podido haber hecho la carrera de grado acá, me da más posibilidades de financiar ese posgrado acá. Entonces buscaría primero posibilidades acá. Y bueno, creo que de alguna manera es una forma de devolver lo que la sociedad en general ha terminado invirtiendo en mí estudiando acá. Bueno. Hay que devolver parte de eso y la intención es estar acá un tiempo. Pedro, en el caso tuyo, un poco lo explicaste, digamos, más todo una cuestión familiar, digamos, de empresa sí. propia. Y mi expectativa hoy, a mí me interesa más lo que es el sector privado y me gustaría aspirar a tomar decisiones en lo que son las pymes, me gustaría emprender algo en un futuro. Por lo menos el corto plazo es recibirme lo antes posible y a mediano plazo trabajar, agarrar experiencia y me gustaría hacer un posgrado o una maestría en negocios. Eso me interesaría a futuro. ¿Y la maestría tuya en qué aspecto fundamentalmente? ¿Relacionado con la gastronomía, con el desarrollo de los microemprendimientos? Claro, bueno, en ese sentido creo que la universidad justamente tiene que ser como esa usina de conocimiento donde distintas posturas ideológicas debaten en un ambiente científico para darle respuesta a las necesidades de la sociedad. Obviamente sí, me gustaría dedicarme a la parte académica, pero investigativa a la parte económica real, digamos, de analizar problemáticas vigentes. Y ahí he encontrado ahorita un vínculo con la gastronomía porque, bueno, lamentablemente la coyuntura nuestra que día a día vivimos hace que muchas problemáticas importantes y de más largo plazo se pierdan. Y en ese sentido hay una problemática ambiental que hoy por hoy desde la gastronomía se está trabajando y que no digo que no pueda llegar a tener un espacio en lo que vendría a ser mis proyectos de posgrado. Pero me gusta mucho, o sea, tener una mayor formación en cuestiones económicas puntuales, de aplicabilidad concreta, de economía aplicada, sería más fundamentado en eso, en tener un mayor conocimiento para mejorar el herramental a la hora de tomar decisiones. Decisiones que son muy complejas en un país como Argentina, digamos que las variables cambian en forma constante y que es muy difícil planificar a largo plazo, digamos. Sí, justamente, bueno, la realidad en la que se vive es más coyuntural, de momento, de tratar de solucionar cuestiones que se presentan, políticas, económicas, de distinta índole, pero bueno, no podemos olvidarnos de problemas macroeconómicos, económicos de largo plazo, que en otros países con una mayor estabilidad económica se piensan y se problematizan día a día. Problemas ambientales, problemas del mercado laboral, que cada vez son más puestos de trabajo los que se destruyen y que hay que ver cómo reconvertimos nuestro sistema productivo para absorber esa mano de obra excedente. Son cuestiones que uno tiene que seguir planteándose, así la coyuntura lo obligue uno a estar revisando constantemente los indicadores macro que alentadores, desalentadores, pero que bueno, siempre uno tiene que estar pendiente de eso. Pedro, en tu caso, bueno, vos te gustaría desarrollar alguna empresa, por lo que estabas diciendo, y con los conocimientos que has adquirido dentro de la carrera, ¿ves obstáculos? ¿Cómo ves nuestra economía desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, bueno, o sea, a mí siempre me interesó, una vez vi un dato que decía que las pymes aproximadamente emplean el 70% del empleo privado.
Y bueno, y me llamó mucho la atención, más que yo siempre tuve afinidad por las pymes, y dije que, pucha, es un agente importante dentro del sistema y siempre me interesó ver cómo toma decisiones y en cada contexto, ¿no? Estamos en un contexto de una economía recesiva donde cayó el consumo, cayó la demanda, tenemos inflación alta, las tasas de interés están altas y sobre todo un aumento de los costos. Y digo, bueno, bajo este contexto es poco viable lo que sería la producción real. Y al caer la producción real, con ella cae el nivel de empleo. Y digo, bueno, ¿qué decisión tiene que tomar una pyme hoy? Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que las pymes hoy en día tienen una situación muy, muy difícil, muy compleja. O sea, el margen de ganancia que tienen se les ve achicada por el aumento de los costos, no tienen una... Es muy difícil proyectar un ingreso futuro. Entonces, si no podés proyectar un ingreso futuro, no podés estimar una producción para adelante y no podés hacer crecer el empleo, ¿no? Entonces, como que están a mi parecer, como que están aguantando, ¿no? Eso veo en las pymes. Por lo general, las pymes tienen un grave problema de financiación hoy en día. Claro. Por lo general las pymes no tienen mucha espalda como para hacer frente. Entonces tienen que financiarse o, en su caso, como al tener tasas elevadas altas y la financiación cara, lo que están haciendo es descapitalizarse. Es decir, están vendiendo el capital de hoy para cubrir un gasto y en otra forma, es decir, se están comiendo la riqueza futura. Es una situación crítica. Sí. Es un momento muy difícil como para proyectar una empresa. Totalmente. Totalmente. O sea, que te vas a volcar a la docencia como... Bueno, pero ambas actividades son, creo que una no es impedimento de la otra. No. Hay varios profesores que han llevado a cabo. Aparte, Pedro ya tiene una familia que viene de comercio, entonces el punto de partida es distinto por ahí, ¿no? Sí. En el caso tuyo, ¿vos podés hacer algún paralelismo entre la economía o la realidad económica argentina y colombiana? No necesariamente lo tenés que saber, pero digo, sí. ¿haces algo? En lo que vendría a ser la coyuntura, Colombia maneja indicadores que son mucho más estables, ¿sí? Todo lo que uno está acostumbrado a mirar acá, allá pasa desapercibido, el precio del dólar, la inflación. Sin embargo, acá uno tiene que ser consciente de que hay distintas victorias o beneficios desde lo social que se tienen y que allá ni siquiera se discuten. El hecho de tener una universidad pública, universitaria de calidad, es una realidad que hoy por hoy tenemos y con la cual gran parte de la población que tiene acceso está agradecido y de alguna manera en deuda con la sociedad por eso, y allá en Colombia esa posibilidad no existe. Entonces sí, hay estabilidad, pero bueno, ¿a qué costo? Hay muchos lugares donde el Estado no está, de alguna manera, por distintos conflictos sociales, políticos. Bueno, para nadie es un secreto el acuerdo de paz que se está tratando de llevar a cabo ahora, que se está tratando de implementar y que también ha tenido detractores, ha tenido gente que ha tratado de sacarlo adelante para buscar consensuar de alguna manera a la población y poder tener un mayor crecimiento. Pero si nos restringimos estrictamente a lo económico, sí, de alguna manera Colombia ha sido como una de las ¿cómo decirlo?, de los buenos estudiantes de organismos multilaterales en cuanto al manejo macroeconómico que tienen que tener de su actividad. Tenemos una inflación baja, tasas de crecimiento promedio, no son tasas de crecimiento muy altas, pero son tasas de crecimiento que van acorde con la región. Y bueno, la expectativa ahora con el nuevo gobierno no cambian en lo absoluto, porque es un gobierno que de alguna manera continúa con lo que venían trayendo gobiernos anteriores, tanto en lo económico como en lo social. Había la posibilidad de un cambio importante con el otro candidato, que era Gustavo Petro, pero bueno, no se dio. Así que tenemos una mayor estabilidad económica en el día a día, pero bueno, hay aspectos económicos y sociales que están desatendidos y que
creo yo acá no es así. No hay un Estado tan presente como en Argentina, Claro, digamos. eso ¿La es una universidad realidad. pública no existe o es muy...? Es muy escasa. La universidad pública es una universidad que, de hecho, el año pasado fue toda una noticia que gran parte del estudiantado de la universidad pública salió a manifestarse por la falta de financiamiento en Colombia y perdieron un semestre, es decir, la mitad del año se perdió, no hubo clase. Porque bueno, ha sido una universidad que ha dado muchos beneficios, grandes profesionales han salido de esa universidad y el aporte científico que hace a Colombia y a la comunidad científica en general es importante. A nivel de Latinoamérica se ubica como una universidad importante, la Universidad Nacional de Colombia, pero su acceso es supremamente restringido, es por mérito, tienes un examen de admisión que está bien de alguna manera porque, o sea, está bien si se quiere que sea así, que si no hay universidad pública para todos, bueno, los que están mejor capacitados, independientemente de su nivel de ingreso, pueden acceder. Pero ha tenido un desfasaje en el financiamiento importantísimo, tiene una ley que es la que la financia que está supremamente atrasada con una inflación que es normal, gradual, del 3-4% anual, pero que, claro, cada vez son más estudiantes los que tienen que sostener, más profesores los que tienen que sostener, y el presupuesto se quedó estancado. Entonces, tiene eso la Universidad Nacional, que ha tenido un fuerte endeudamiento y ha tenido que, como las pymes acá, empezar a desinvertir, a descapitalizarse para poder continuar llevando a cabo su actividad. Pedro, ¿tu visión también es similar a la de Esteban en cuanto a la participación del Estado o es más orientado a no participar tanto el Estado, más liberal como en ese sentido? No, para nada. Yo creo que el Estado tiene que participar, tiene que participar y tiene que influenciar donde existen las fallas de mercado. Por ejemplo, el Estado, trayéndolo a mi caso, podría fomentar para que las pymes se le dificulte un poco menos tomar decisiones en este contexto. Por ejemplo, el Estado debería garantizar cierto nivel de empleo. El Estado tiene que participar. Yo no creo un Estado que deje libre el mercado. Supongamos que llegamos a fin de año, pasaron las elecciones, que esto ahora está muy teñido políticamente, todo el ambiente económico por la cuestión política, ¿no? ¿Cuál sería la orientación que ustedes creen que debería tener la economía? Y hoy por hoy es una realidad bastante difícil para el gobierno que venga, independientemente del color político que tiene, porque hay una reducción en los grados de libertad para el accionar a partir del endeudamiento fuerte que hubo durante estos 3 años. Ha sido un endeudamiento muy importante y los compromisos de deuda están en el siguiente periodo, no van más allá. Yo creo que independientemente del gobierno que asuma, tiene que haber una refinanciación con el fondo que permita alargar los plazos para poder tener un poquito más de capacidad de política económica y reactivar un poco la economía. Porque hoy por hoy estamos en un modelo que apunta solamente a que se jalone la demanda agregada desde las exportaciones netas y el contexto internacional no favorece eso. Vemos una crisis comercial con China y con Estados Unidos que no nos afecta tanto hoy, pero que de escalar esa disputa puede tener graves consecuencias, sobre todo por lo que representa China para la Argentina. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que quien se plantee como gobernante pueda renegociar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y también creo que el Fondo Monetario Internacional está obligado a renegociar eso para tener la seguridad de que le van a pagar. Hay un teórico economista que dice que si yo le presto $1 a alguien, esa persona tiene un problema conmigo, pero si le presto $1.000.000, ahora yo tengo un problema con esa persona para que me lo devuelva. Creo que si no hay crecimiento no van a haber garantías para que se devuelva la suma que se tomó. Y en ese sentido el Estado creo que tiene que tomar un rol no importante en el sentido de asumir la actividad económica, pero sí poder fomentar un poco y viabilizar un montón de empresas que hoy por hoy están inviables. Pedro, ¿coincidís? Totalmente, totalmente. Sí o sí va a haber que renegociar, porque dado el nivel de crecimiento que viene teniendo el producto,
la verdad que no sé cómo se va a pagar. Realmente no hay forma, sino tiene que reactivar. Sí, sí. Y también se vuelve inviable no solo desde lo económico, sino desde lo social. O sea, hasta dónde la población va a aguantar, Esta distribución de ingresos. claro, esta redistribución de ingresos que ha tenido, que de alguna manera ha sido revertida a lo que diría o a lo que se buscaría desde el punto de vista económico y social para el bienestar de la gente. Uno no, obviamente hay fantasmas del pasado que uno no quisiera mencionar, pero es insostenible una política económica que de esa manera. Bien. Bien, No sé chicos. si habrán aprobado el examen o no. Sí, suelto. Bueno, muchas gracias chicos por gracias a venir. ustedes. Muchas gracias. no, Que puedan ustedes, terminar muchas rápidamente la carrera y éxitos cuando sean graduados. digamos. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Se van a llevar un vino, un Malbec, en dirección al supermercado Sanse. Bueno, La pausa. Gracias. Ya muchas regresamos. gracias. Un nuevo bloque, comenzamos a desandar con un nuevo tema, como había hecho referencia en el comienzo del programa Hugo. En este caso vamos a hablar sobre la agencia Innovar y algunos de los proyectos que ya están encaminados y que han sido aprobados, que tienen financiamiento y que están funcionando, por lo que tenemos entendido, muy bien. Para ello hemos invitado a Patricio Bavera, quien es el gerente de la Delegación Río Cuarto, de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, y a Matías Carrera, que es emprendedor de Optiagro. Buenas noches y gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta clave, Patricio, ¿qué es la agencia Innovar? ¿No? Para ponerlo en conocimiento y en contexto. Bueno, es una iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba que decidió que debía empezar a promover la innovación y el emprendimiento dentro de la provincia. Consideró que no lo podía hacer solo como Estado, sino que debía hacerlo en compañía del sector privado y del sector del conocimiento, por lo cual constituyeron una sociedad de economía mixta que tiene participación el Estado, tiene participación privados, hay privados que están dentro del directorio de la agencia, entre ellos Roberto Urquía, quien viene a solicitar esta delegación en Río Cuarto con un fuerte foco en la agroindustria, y después el sector del conocimiento, que está representado por los rectores de las 3 universidades más antiguas de la provincia, Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba y Nacional del Río Cuarto. Entonces la idea es articular Estado, sector privado y sector del conocimiento para promover la innovación y el emprendimiento. Lo hacemos mediante coinversión. La idea es que por cada peso que el sector privado invierta en un emprendedor, la provincia va a invertir otro peso. Es decir, que no estamos hablando de financiamiento, sino estamos hablando de coinversión. Eso requiere un reingreso, una devolución, son préstamos, son subsidios, son Bien. créditos. Es una buena pregunta. La metodología es la siguiente: si al emprendedor le va mal, es decir, fracasa el proyecto, lo cual en este sector de la economía del emprendedurismo es muy común, eso se transforma en un subsidio. Si al emprendedor le va bien, la provincia acompaña, es decir, no le va a pedir la devolución del dinero para no descapitalizar al emprendedor. Le va a pedir la devolución únicamente en el caso de que el emprendimiento sea vendido, es decir, el emprendedor deje de tener la mayoría dentro del paquete accionario de esta empresa, o salga a cotizar a la bolsa, o un fondo internacional compre el emprendimiento, por lo cual el emprendedor deja de ser del dueño. Ahí debe devolverle a la provincia lo aportado con una recapitalización. Perfecto. ¿Y el caso de Río Cuarto? ¿Cómo es el trabajo? Porque está orientado hacia fundamentalmente el mercado pleno de Río Cuarto, que es la agricultura, la ganadería, digamos, transformar esta región en darle valor agregado también con la producción. Exactamente, lo cual no quita que estemos atendiendo a emprendimientos de otros sectores, sí, sí. pero Porque es hacemos, regional la agencia. es para toda la provincia. Claro, es para toda la provincia. Sí. Pero hacemos un fuerte foco en promover la innovación, el desarrollo de tecnologías dentro del agro. Apuntamos a lo que llamamos emprendedores de base tecnológica. Por eso este foco también en el conocimiento, en las universidades. Y bueno, hay un ejemplo, digamos, de un proyecto de Sí. Optiagro. Matías, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que es Optiagro? ¿Cómo llegaron ustedes a la agencia? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos.
OptiAgro conceptualmente es una plataforma integral para la gestión agrícola. Tenemos diversos productos que te permiten monitorear lo que sucede en tu campo desde que se implanta un cultivo hasta que el grano llega a destino, tanto con seguimiento de maquinarias con soluciones satelitales. Eso un poco a modo de concepto. A la agencia llegamos por un contacto que nos contaron del programa, nos juntamos con Pato y todo el equipo, y la realidad es que fue una experiencia muy buena. Nos sirvió mucho, nos apoyó mucho, tuvimos contacto con mucha gente, como decía recién Pato, con Urquía, que por ahí no solo es dinero lo que te da la agencia, sino es dinero inteligente, que se llama en el mundo del petrolerismo. Es acceso a gente, opiniones, eventos, difusión, que son cosas que por más que tuvieras la plata en tu casa, no podés acceder. Y bueno, y los montos tampoco son menores en lo absoluto. Te permiten realmente por ahí crecer un ritmo que de otra forma no lo harías. ¿Cuántas personas componen la empresa? Bueno, hoy en día, recién hablamos con Pato, somos 15 personas. 15 personas. Estamos justamente en búsqueda de contratar 3 o 4 perfiles más y ampliar un poco también digamos, los productos que ofrecemos, que para eso esta coinversión es fundamental. ¿Los 15 son socios o cuántos son los socios? No, empezamos 2, hace ya casi 2 años, con Joaquín Otero, que es mi socio. Empezamos un poco la idea, el producto, todo trabajando a través de internet, y a medida que le fuimos dando forma, montamos la sede central acá en Río Cuarto. ¿Y ya está funcionando? ¿Ya tienen clientes, diríamos? Sí, por supuesto. Tenemos 25 clientes, monitoreamos más o menos 100.000 hectáreas y tenemos unos 70 equipos traqueados andando, bueno, en tiempo real. ¿Quién puede acceder, Patricio, a los beneficios de estos? Puede acceder cualquier emprendedor que tenga una base tecnológica a su proyecto, y le pedimos que en alguno de nuestros programas venga acompañado de un inversor privado. Es decir, porque nosotros la relación siempre es 1 a 1. Por cada peso que ponga el inversor privado en el emprendedor en la provincia, duplica el esfuerzo con otro peso. En caso de no tenerlo, tenemos la forma también de empezar a presentarles inversores privados, que pueden ser personas físicas, es decir, lo que llamamos inversores ángeles, o inversores corporativos, aceleradoras de empresas, fondos de inversión. Es decir, que la lógica no es únicamente promover la inversión o que el emprendedor reciba una inversión, sino promover lo que se llama el capital emprendedor, ¿no? Cordobeses, argentinos o fondos de otro lado que vengan a invertir en los emprendedores. En el caso de Río Cuarto, al margen de OptiAgro, ¿cuántos emprendedores han podido desarrollar su proyecto, que han llegado a una etapa, digamos, ya avanzado del mismo? En este momento tenemos 3 emprendimientos que han sido coinvertidos por la provincia, que han podido incrementar su cantidad de empleados y que han avanzado en el desarrollo de su tecnología y están en el mercado brindando un servicio. Y después estamos acompañando otros emprendimientos ya en etapas de incubación, ¿no? Del desarrollo del plan de negocio. Eso te iba a preguntar. El acompañamiento, o sea, ¿hay un seguimiento, un acompañamiento permanente por parte de la agencia? ¿O cómo es? Nosotros tratamos de empezar a poder acompañar al emprendedor en las distintas etapas de su vida. En la etapa inicial, lo que llamamos la incubación, lo estamos haciendo a partir de instituciones que se llaman incubadoras. Las incubadoras de empresas participan en una instancia de la vida del emprendedor donde el emprendedor no tiene plata. Claro. Por lo cual las incubadoras no son un negocio rentable de por sí, por lo cual dependen de universidades, de fundaciones, de asociaciones. Habiendo hecho ese diagnóstico, con la provincia se decidió aportarle dinero a estas incubadoras para que puedan salir al mercado e incubar una mayor cantidad de proyectos, para que puedan formar su personal y potenciarse. Al día de hoy estamos trabajando con 2 incubadoras en toda la provincia, por lo cual cuando vienen estos emprendedores, nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que elijan la mejor incubadora de acuerdo a su perfil de proyecto. En el caso de Matías, bueno, la pregunta era si te fue accesible, o sea, si es burocrático, los requisitos, todo ese. Hace cuenta que no está Patricio acá. No, creo que se puede mejorar también, Diego. No, la verdad que cuando uno es emprendedor es muy escéptico de los programas que parecen que llueve dinero de algún lado porque está acostumbrado al papelerío infinito. La realidad es que, no, porque esté Patricio, el proceso fue bastante ágil. Nos mandaron unos documentos,
porque no por ágil dejó de ser riguroso. Llenamos todo un plan de negocio, una proyección, explicamos para qué eran los fondos y demás. Eso fue Córdoba. Lo más lento fue para ahí un poco el debate que tiene un jurado, que te preaprueban, y después de eso fuimos, presentamos y a los 7, 10 días ya teníamos el ok, digamos. La realidad es que fue un proceso mucho más corto de lo que esperábamos. Y el proceso de la agencia para usted fue fundamental. Esta pregunta me la responde después de la pausa, ¿puede ser? Sí, ningún problema. Bien, marcamos la pausa. Se ha quedado pendiente ante la pausa una pregunta para Matías de Optiagro. ¿Cómo se vincularon ustedes con la importancia que tiene la agencia de innovación? En el caso del proyecto de ustedes, en el desarrollo Bueno, puntualmente nosotros, si bien nos agarró en un momento donde estábamos avanzando en el mercado, vendiendo y todo, nos permitió acelerar un producto que era la innovación en un producto que vendemos. Teníamos un plazo de hacer un producto en 18 meses, lo vamos a poder hacer en 4. Entonces justamente el dinero se pudo capitalizar mucho en tiempo, también en crecimiento, y además nos encontró en un momento donde en el mercado éramos nuevos y nos sirvió mucho en forma de aval, digamos. Ya cuando tenemos un estado detrás, luego con la agencia llegó también la posibilidad de certificar buenas prácticas agropecuarias, que hoy hay 8 empresas en la provincia que lo hacen, somos la única que tiene menos de 2 años de formación. Con lo cual también ese sello y ese respaldo nos permite mostrarnos de otra manera delante del productor. Y para que lo entienda el televidente, ¿qué servicio ofrece Optiagro? Optiagro tiene 2 grandes ramas de productos. Uno que es el seguimiento de maquinarias. Tenemos unos pequeños dispositivos que se ponen en las maquinarias de una manera súper simple, no hace falta crear un técnico ni nada. Eso extrae datos de la máquina y los manda a una computadora. Entonces a vos te permite ver, por ejemplo, cómo trabaja una cosechadora, una sembradora, ya sea en tiempo real o si está en una zona sin señal, guarda el dato y después lo envía. Y te permite setear algunos parámetros donde si esa maquinaria los viola, te notifica con una alerta, con un report. Entonces tenés un control, digamos, a medida de lo que hacen las máquinas. Ese servicio lo complementamos con soluciones satelitales para ver el campo, ver las imágenes, hacer agricultura de precisión, que es algo no menor, digamos. Hoy en Optiagro vos tocas un botón, eso te genera una ambientación de tu campo, que te dice qué parte es buena, qué parte es mala, y te permite hacer siembra o pulverización variable. Eso te permite a vos ahorrar 60% de los costos, tanto de siembra como de pulverización, que es un montón de dinero, son casi $30 por hectárea. La realidad es que se hace tocando un botón y por ahí hay personas que no tienen acceso a esa capacidad de otra manera. Eso lo complementamos con una aplicación de celular que está diseñada para monitorear el lote y dejar registro de todo lo que va pasando. De esta forma, con el conjunto de herramientas, controlas todas las etapas, cuando siembro, cuando crece el cultivo, cuando pulverizo, cuando cosecho, los kilos que levanto, y tengo ese control total de todo el ciclo hasta que entrego el cereal a destino. ¿Hoy tienen muchos clientes, Sí, Matías? hoy tenemos 25 clientes que usan, algunos compran todo el pack de soluciones, otros compran por módulo, digamos que es parte de nuestra flexibilidad. No le brindamos al cliente una cosa cerrada, sino lo que necesita, e inclusive somos una de las pocas empresas del sector que cobran por mes. Nosotros no le cobramos al productor lo que no usa o no necesita. ¿Y los clientes son grandes propietarios de tierra? La realidad tenemos de todo. Nosotros siempre, cuando empezamos, nos focalizamos en las grandes empresas que pensamos que iba a ser el paradigma principal, por una cuestión de costos, de infraestructura, de dispersión de tierras, que es donde el control toma más necesidad, pero nos encontramos después con todo. Hay gente que tiene 100 hectáreas y quiere hacer agricultura de precisión por el ahorro, gente que tiene una estercolera o hace alfalfa y tiene 2 o 3 tractores y necesita controlarlos para evitar malos usos, digamos. O sea, la realidad es que es muy variado el tipo de cliente y el tamaño también. ¿Desplazamiento de mano de obra? Perdón, O sea, esta innovación tecnológica produce desplazamiento de mano de obra, es decir, no, en realidad reemplaza... no. Justamente estamos convencidos que la tecnología tiene que estar al servicio del productor, del agrónomo, no tiene en ningún momento la capacidad de reemplazarlo. El que entienda que eso es posible es una mentira. Digamos, nosotros lo que hacemos es reemplazar el uso del tiempo de esa mano de obra. La idea es que... hacerlo eficiente. Sí, o de otra manera vamos a decir para no ofender a nadie, pero digo, la idea es que el agrónomo pase menos tiempo manejando una camioneta y más tiempo eligiendo la mejor variedad, optimizando o haciendo otro tipo de proceso que le permite hasta certificar buenas prácticas, que si no tuviera ese tiempo no puede hacer el muestreo del suelo o lo que sea que su tarea lo compete.
Patricio, ¿cómo impacta la situación económica, la crisis, las altas tasas de interés como para el desarrollo de los emprendedores, de avanzar en un proyecto? Creo que tiene un doble efecto. Por un lado vemos mayor cantidad de emprendedores por necesidad, es decir, la gente que tiene que emprender en pos de desarrollar su propio trabajo porque no lo consigue en el medio, desde ya que pocos de esos emprendedores son emprendedores de base tecnológica, son más cuestiones de tipo comerciales o productivas. En el caso del emprendimiento de base tecnológica, que es al que apuntamos nosotros, y repercute fuertemente, las variaciones en el tipo de cambio complican esta economía, muchas veces se requieren productos importados que el costo es considerable y lo que termina haciendo es desacelerando el crecimiento de estos emprendimientos. Eso es notable y lo vemos. Creo que la agencia en ese sentido viene a colaborar para que esto no suceda en la magnitud que si no estaría sucediendo. ¿Quién evalúa, o sea, alguien interesado lleva el proyecto a la agencia? ¿Lo evalúan, hace una preevaluación o cómo se selecciona, si el proyecto es viable, si el proyecto es confiable, si hay que, digamos, me imagino que no debe ser infinitos los recursos para destinarlos? Debe haber un presupuesto y... Sí, lo primero que hacemos es ver que el emprendimiento cumpla con todos los requisitos que se establecen en las bases y condiciones que están publicadas. Esto más que todo hablando de uno de nuestros programas que se llama Más Empresas. A partir de ahí, con los proyectos ya seleccionados en función a cumplir con los requisitos mínimos, se arman comités evaluadores que se arman en función a la temática de los proyectos. Es decir, si tenemos 5 proyectos que están vinculados a tecnología aplicada al agro, se busca gente que entienda de esa tecnología, del sector privado y del sector del conocimiento y del Estado. Es decir, hemos llamado a docentes de universidades como la UBA, hemos tenido a gente de CONICET, de INTA, etcétera. ¿Hay una selección o se apoya a todo proyecto que sea...? No, en realidad, en el caso del Más Empresas, el programa es de ventanilla permanente, está abriendo siempre, pero tiene fechas de evaluación. En cada una de esas evaluaciones se van a ir dando a lo largo del año hasta agotar el presupuesto asignado al programa. ¿Hay otros programas más aparte de este? Los otros programas ya prácticamente están finalizando. Uno de ellos era el que apoyaba a las incubadoras para su desarrollo y el otro apoyaba a los fondos de inversión o aceleradoras de empresas. Ahí coinvertimos con ellas. Las aceleradoras son empresas privadas que están especializadas en la búsqueda de proyectos de inversión, de emprendedores en los cuales invertir. Cuando ellas toman la decisión de invertir en un emprendedor, la provincia duplica el esfuerzo con otro peso. En ese programa tenemos a 4 aceleradoras trabajando dentro de la provincia de Córdoba. El trabajo de la agencia para usted ha sido importante porque ha podido reunir en un solo aspecto la capacitación, el conocimiento, brindarle apoyo y, como decía al principio, ese capital que significa a lo mejor poder reunirse o tener conocimiento con algún empresario que abre a veces las puertas. Sí, por supuesto, son puertas en las que uno por ahí ir a golpear es más difícil y ni hablar en esto que resalta Pato del cambio del dólar y todo por ahí en proyectos como el nuestro que requiere compras y insumos en su mayoría importado, poder anticipar las compras con un apoyo como este nos da una estabilidad y una tranquilidad para todos nuestros stakeholders, digamos, empleados, clientes, proveedores, que si no por ahí pasando un dólar que se mueve medio volátilmente, te complica todo lo que es financiero, digamos. Entonces últimamente venía bastante complicado, ¿no? Y nosotros, gracias a Dios, hace un par de meses hicimos todas las compras para las ventas previstas del año, con lo cual estamos más tranquilos. Claro. La realidad es que si esta inversión hubiera llegado post paso, tal vez mi respuesta sería otra. ¿Y el aporte de la agencia, el apoyo de la agencia, por cuánto tiempo siguen en el caso de ellos, Pato? En el caso de ellos, en realidad ya se hace la inversión.
Y nada más, o se sigue, hay un seguimiento después. No, después hay un seguimiento del proyecto, desde ya que como Estado tenemos que auditar que hagan lo que se han comprometido a hacer en cuanto a el dinero recibido, es decir, que lo inviertan en donde ellos nos dijeron que lo iban a hacer. Y por otro lado, están participando de lo que mencionaba Matías, de las BPA, las Buenas Prácticas Agropecuarias, que es un programa del Ministerio de Agricultura de la provincia, que incentiva que el productor realice buenas prácticas agropecuarias. Y ahí este año hemos involucrado otro eje más, que es la innovación. Entonces, al productor agropecuario que contrate algún servicio innovador, que tienda a ser más eficiente y tienda a las buenas prácticas agropecuarias, está reconocida con el programa y el productor con un descuento dentro de la factura de compra a ese proveedor. Sí, la verdad que eso es un programa muy interesante, lo aplican mucho nuestros clientes, porque además tiene una alta tasa de devolución, digamos, son hasta 35.000 pesos que el Estado le devuelve al productor con el simple hecho de presentar la factura. Entonces, en los casos hasta de los pequeños productores lo usan gratis, digamos, por este premio a innovar. Me imagino que quien quiera acceder lo puede hacer online o si no, ¿dónde debe llegarse? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Que hay algún interesado en desarrollar el proyecto? Sí, lo que nosotros primero les recomendamos es que se lleguen por la agencia, que nos cuenten su proyecto, qué están desarrollando y a partir de ahí los orientamos por qué canal entrar. ¿Dónde es la agencia? La agencia estamos en el Paseo de la Ribera, en el 8º piso, ahí nos pueden ubicar. ¿Funciona directamente relacionado con el centro cívico? Estamos en contacto directo con el centro cívico, con toda la parte de industria, Corda Joven, es decir, un poco son con las áreas con las cuales más nos vinculamos. ¿Hay límites, Patricio? ¿Hay límites en los montos? En los montos sí. Por ejemplo, en este programa, que es el que aplicó Matías, hay 2 límites, uno hasta 1 millón de pesos, en el caso de que el emprendedor no tenga el producto ya desarrollado y necesita ese dinero para terminar de desarrollarlo. Y otro límite hasta 2 millones de pesos en el caso de que tenga el producto, ya tenga ventas hechas y necesite potenciar ventas. ¿Se evalúa la viabilidad del proyecto? Totalmente, sí. Es decir, si el capital que aporta el privado es solicitado financieramente a una entidad bancaria, donde el costo del capital hoy es muy alto, se evalúa la viabilidad financiera. Totalmente, el comité evaluador es el encargado de ver todas las aristas, lo financiero, lo tecnológico, el modelo de negocio. Y en el caso de Río Cuarto, de la presentación de proyectos, los interesados son estudiantes de la universidad o ya son egresados, son profesionales. Mira, hay mucho de chicos recién recibidos, pero no hay un estereotipo. También hay empresarios que han decidido armar lo que se llama una spin-off. Una spin-off es una empresa que se deriva de otra ya existente con una unidad de negocio nueva. Entonces hay muchos empresarios que han decidido empezar a investigar y a desarrollar algo, muchas veces hasta vinculado a su propia actividad, pero con una unidad de negocio totalmente distinta que hasta a veces se lo derivan a una emprendedora, es decir, a un joven que tenga la capacidad de llevarlo a cabo. Eso se está dando muchísimo y creo que es una de las formas en las cuales se está desarrollando la innovación en todas partes del mundo. ¿Participan en...? O sea, Sí, bueno. hemos llegado Entonces, sí, cortito, sí, puede ser. No, era una pregunta genérica. Dale, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Se van a llevar un presente, un Malbec de Supermercados As. Muchas gracias y nosotros vamos a marcar una pausa. Así es. Temas en este programa Así es. que estamos finalizando ya, que tiene que ver con la expectativa de futuros egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Así, licenciado en más que Economía. interesante, y además el orgullo de haber sido profesor de todos estos chicos, que algunos no tan chicos ya, y que se están desempeñando bastante bien en todos sus roles. Y los otros, los que estuvieron primero, los estudiantes, verás que están bastante bien fortalecidos en cuanto a conocimientos, ¿no? Así es. No hay más tiempo, nos vamos. Nos vamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias.